Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, nosotros vamos a conversar ahora con Oscar Schemmel. Él es el presidente de Interlaces. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Los resultados de las encuestas que se han presentado en estos días han alegrado a unos y han puesto a otros en son de guerra casi. Sí. Cuando usted dice que la popularidad del presidente Chávez, o las encuestas dicen que la popularidad del presidente Chávez ha aumentado en estos meses a 60%, ¿esto qué significa? ¿Chávez para siempre? No, bueno, hay que insistir que las encuestas no son para complacer a uno o para no complacer a otros. Las encuestas son una herramienta de análisis, de diagnóstico. Las encuestas sirven para revisar estrategias, para afinar el rumbo de una estrategia. Y los datos no los damos nosotros, los datos corresponden a la opinión y el sentimiento que está viviendo la opinión pública en un momento determinado. ¿Sabes? Hoy 6 de cada 10 venezolanos tienen una calificación positiva de la gestión del presidente Chávez. Es decir, 6 de cada 10 venezolanos califican como excelente, buena o regular a buena la gestión del presidente Chávez. Esto contrasta con los niveles de descontento. 55% de los venezolanos piensa que el país va por mal camino. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque hay un problema de inseguridad, hay problemas de abastecimiento, hay problemas de inflación, hay problemas de desempleo, hay problemas de vivienda, problemas de salud. ¿Cómo se interpreta eso? 7 de cada 10 venezolanos, entre 6 y 7 de cada 10 venezolanos manifiestan su desaprobación con relación a la gestión del Ejecutivo Nacional en relación a la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la vida, el desabastecimiento y la corrupción. Es decir, ¿cómo explicar esa paradoja entre descontento, malestar y popularidad presidencial? Por un lado, podríamos decir que los venezolanos responden racionalmente frente a los problemas y responden emocionalmente frente al presidente Chávez. Es decir, responden desde su experiencia personal y familiar con relación a los problemas de manera racional y responden desde la relación afectiva emocional cuando se les pregunta sobre el presidente Chávez. ¿Y entonces? Además, hay un problema de discurso, hay una variable muy importante que es el discurso, el discurso y los ideales. Es decir, el discurso presidencial tiene más sintonía con las mayorías del país. Hoy el 44% de los venezolanos se identifica con los ideales del presidente Chávez en medio del descontento y solo el 28% con los ideales de la oposición. En estas circunstancias, la denuncia no es suficiente en el caso de la oposición. La oposición tiene que encontrar un discurso, un mensaje. Y no estoy hablando de una propuesta programática, porque cuando uno revisa las propuestas de los distintos aspirantes a la oposición, observa parecidos. Es casi similar a la oferta presidencial. La oposición tiene el reto de entender que su adversario no es el presidente Chávez, es el discurso, es el aparato de propaganda, es la estrategia de comunicación. ¿Qué debería decir la oposición? La oposición tiene que convertirse en una alternativa. Tiene que entender que no puede repetir la oferta del presidente Chávez, que tiene que construir su propia oferta, sus propias gramáticas, sus propios símbolos, que la clave está en el discurso, en los marcos de interpretación. La batalla electoral del próximo año es una batalla lingüística. En términos más clave o más claros, es una batalla de discurso, de estrategias y discursos. Justamente, por eso le pregunto qué debe decir. Eso te podría dar algunas pistas, pero eso forma parte de información confidencial. En todo caso, en términos generales, la oposición tiene que entender que la clave es un discurso, que el descontento no es suficiente, que canalizar el descontento no es suficiente, que lo que revelan los números, y que se refiere a la paradoja o a la contradicción entre popularidad y descontento se resuelve con el discurso. Crear nuevos marcos de interpretación y una oferta realmente distinta. No se puede repetir, tú no puedes repetir la oferta de tu adversario. Es como si Venevisión repitiera la programación de su adversario.
Lo que hace fundamentalmente es reforzar las posiciones de su competidor. Tiene que ser más atractivo, tiene que explotar atractivos distintos, diferentes. Hay un segmento incluso que está surgiendo y está muy claro en las encuestas, que es un elector racional. ¿Qué porcentaje tiene ese elector? Es más del 20%. Ese elector va a decidir la... Es decir, que esos ya no son... próximas elecciones. Esos ya ni siquiera se les puede decir ni, sino los racionales. Es un segmento. Cuando segmentamos todo el universo electoral, comenzamos a encontrar perfiles importantes que cohesionan a un determinado grupo de la población. Pero esta falta de repente de atractivo de la oposición por el falta de discurso por parte de la oposición, ¿no estará más bien relacionada con el tema de las primarias, que todavía no se ha resuelto el candidato unitario? El candidato unitario va a ser una variable importante, pero lo que revelan los estudios es que hay sectores que le dan más importancia al equipo de gobierno y sectores que le dan mucha más importancia al proyecto, a la propuesta. Cuando hablo de propuesta no hablo de un programa de gobierno. Los venezolanos ni los votantes en ningún país del mundo votan por programas, votan por ideas, por mensajes, por discursos. Esa es la herramienta para capturar el respaldo electoral de los ciudadanos. La oposición debe entender que confronta es un discurso, no solo una gestión. Que hoy incluso es el propio presidente quien está canalizando el descontento. Cuando le preguntamos a los venezolanos quién tiene las mejores ideas para resolver los problemas, sí, el presidente Chávez sigue superando a la oposición. Es un problema de que se ha establecido una relación discursiva, pasional, afectiva, discursiva, dije inicialmente, con amplios sectores de la oposición. Y ahora, con la enfermedad que sufre el presidente Chávez, esa puede ser utilizada como una herramienta para reposicionarlo. Hoy el 61%, estoy hablando Monitor País, octubre 2011, 61% de los venezolanos piensa que el presidente se está recuperando plenamente. ¿Qué va a ocurrir si esto finalmente se concreta? Que viene el nuevo Chávez. El Chávez mejorado, que le está dando respuestas a los problemas y que va a pedir una nueva oportunidad. Cuando esto lo presenta usted de esta manera, entonces quiere decir que definitivamente la oposición no tiene posibilidades. No, todo lo contrario. Te estoy diciendo que hay una elevada evaluación positiva de la gestión del presidente Chávez en medio de un creciente descontento. 55% de los venezolanos piensan que el país va por mal camino. 6 a 7 venezolanos de cada 10 desaprueban la gestión del presidente en inseguridad, desempleo, alto costo de la vida, desabastecimiento. Pero aún así es el presidente que aún es percibido como la alternativa. Por dos cosas, fundamentalmente. Hay una polarización, una repolarización del país. La propaganda oficial ha convertido a la oposición en una amenaza a la inclusión, como una especie de potencial restaurador de la exclusión, y la enfermedad ha ocasionado una hiperpersonalización del debate público. Todo gira alrededor de la figura del presidente. ¿Cuál sería la estrategia de la oposición? Discurso, pero discurso para despolarizar, despersonalizar el debate y colocar una oferta distinta. No puede ser la misma oferta, porque refuerza los marcos de interpretación, los marcos de valores, refuerza finalmente el discurso del contendor. Volviendo o tomando el tema de la Mesa de la Unidad, esta encuesta flash que realizaron ustedes recientemente, ¿cuáles son los resultados que dan esas lecturas preliminares ya con un panorama de los precandidatos justamente a las presidenciales? Hicimos una encuesta en hogares, en las 45 parroquias donde la oposición obtuvo mayor votación. Ese fue el universo, ¿no? El universo fue el votante de opositor que participará en las próximas elecciones primarias de la oposición.
Hay una recuperación de los partidos, contrario a la idea de que hay una acentuación del clima antipartido. Por el contrario, 88% de los encuestados de oposición manifestaron tener algún tipo de simpatías por los partidos políticos de oposición. La principal demanda es candidato único, equipo y propuesta. Y fíjate algo interesante. En estas 45 parroquias con mayor participación electoral en las pasadas elecciones parlamentarias, mayor participación electoral de la oposición, 86% tiene una opinión negativa de la gestión del presidente, que contrasta con el 60% de evaluación positiva que hay a nivel nacional. Donde te mueves tú, donde se mueven muchos de nosotros, son ambientes opositores. Por eso lo que oímos, debilita las posibilidades del presidente Chávez. Pero en el resto del país, en otros sectores, hay una valoración más positiva. ¿Cómo quedaron los precandidatos en esta evaluación que hicieron ustedes? Fíjate, para un dato curioso, porque es muy reciente, la mayoría de los votantes de oposición consideran que el mejor presidente que ha tenido Venezuela es Carlos Andrés Pérez, 38%. ¿Eso no será por la repatriación de sus restos? Esto fue antes. Esto fue antes. Esta encuesta se hizo antes. Hicimos un flash luego, posterior a la habilitación o a la sentencia de la Corte Interamericana a favor de Leopoldo López. Después de la habilitación se equiparan los respaldos entre Enrique y Leopoldo. ¿Así cómo quedaron esos números? 33 Leopoldo López, 30 Enrique Capriles. Okay. ¿Y cómo quedaron las cifras de rechazo? El proceso de primaria va a ser muy dinámico porque no hay posicionamientos sólidos. Tú ves que hay un candidato que se lanza y sube. Después puede volver a caer. Pero lo que te indica es que no hay posicionamientos sólidos y que hay corrientes que se están moviendo de uno a otro aspirante. Eso es falta de mensaje, todavía falta de posicionamiento. Todos, por eso es que a veces nosotros decimos que todos tienen posibilidades. Falta colocar, quien coloque el mensaje sólido, contundente, persuasivo, que interprete al votante de oposición de cara a las primarias, tiene posibilidades de ganar. Esto va a ser un proceso muy dinámico, muy cambiante. Nos gustaría seguir conversando, pero tenemos también a otro entrevistado. Muchísimas gracias, Oscar Chemel, presidente de Interlaces. Nosotros hacemos una pausa, amigos, y al regreso estaremos conversando con Mario Isea. Él es presidente nacional del Banco de Hábitat y Vivienda. Ya volvemos.